Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. El catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El maestrante, Carlos Francisco Jiménez Castañeda. Lugar de origen, Soledad Doblado, Veracruz. Fecha, 14 de septiembre del 2024. La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, revisión bibliográfica, es el tema que hoy vamos a tratar. En las últimas 3 décadas ha habido un aumento en el número de mujeres que participan en el ejercicio, desde la actividad física hasta el deporte de élite, atribuible al crecimiento, desarrollo e inversión en el deporte profesional femenino. Específicamente, el porcentaje de mujeres compitiendo en los Juegos Olímpicos ha aumentado del 26% en Seúl en 1988 al 45% en el 2016. Además, Tokio 2021 se convirtió en los juegos más equilibrados en cuanto a género en la historia. Vamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Como primer punto tenemos diferencias metabólicas. Uno que sería la composición corporal. Bueno, en los hombres generalmente tienen un porcentaje de masa muscular más alto y una menor proporción de grasa corporal en comparación con las mujeres. Esto se debe a diferencias hormonales, especialmente la mayor presencia de testosterona en los hombres. Mujeres tienen una mayor proporción de grasa corporal, especialmente en áreas como la cadera, los muslos. Esto está influenciado por niveles de estrógeno. En la tasa metabólica basal también hay una diferencia. En hombres tienden a tener una tasa metabólica más alta debido a su mayor masa muscular. Esto significa que queman más calorías en reposo, mientras que las mujeres su tasa metabólica suele ser más baja debido a una mayor proporción de grasa corporal en comparación con los hombres. También una diferencia es la respuesta a la insulina y control de la glucosa. Los hombres pueden experimentar una mayor resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las mujeres, especialmente a medida que envejecen. Las mujeres, la respuesta a la insulina puede variar a lo largo del ciclo menstrual y durante la menopausia. Las mujeres jóvenes tienden a ser más sensibles a la insulina, pero esa sensibilidad puede disminuir con la edad y la menopausia. El metabolismo de las grasas. Los hombres tienden a oxidar las grasas de manera más eficiente durante el ejercicio de baja intensidad. Las mujeres, su metabolismo de las grasas puede ser menos eficiente en comparación con los hombres durante el ejercicio de baja intensidad, pero puede adaptarse con entrenamiento y cambios en la dieta. En las hormonas y el metabolismo, bueno, los hombres tienen la testosterona mayor que las mujeres. La producción de testosterona en hombres es mucho mayor muy significativamente mayor que las mujeres. ¿Qué va a hacer la testosterona? Bueno, aumenta la síntesis de la proteína y la masa muscular, lo que contribuye a una mayor tasa metabólica y una mayor capacidad para ganar masa muscular. Esa es esa diferencia que tiene la mujer. El hombre tiene esa facilidad de ganar masa muscular que tiene la mujer por la testosterona, por el aumento que tienen los hombres más en testosterona. Las mujeres, los estrógenos y la progesterona influyen en la distribución de la grasa y en el metabolismo general. Los cambios hormonales a largo del ciclo menstrual pueden afectar el metabolismo y el rendimiento físico. Bueno, ¿qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual es el periodo donde la mujer va a sufrir cambios hormonales. Una de las diferencias fisiológicas es en el ciclo menstrual, que diferencia de las mujeres y de los hombres. Los hombres no sufren ese cambio fisiológico, las mujeres sí. Es el principal aspecto que influye en la práctica deportiva femenina.
La influencia del ciclo menstrual en el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico en mujeres ha traído de mucho interés creciente de atletas, entrenadores, médicos e investigadores, que representa una línea de investigación en desarrollo. Guaso 2018. El ciclo menstrual, mencionaba, es un periodo fisiológico desde el inicio del sangrado, del día, del día cero que inicia el sangrado hasta el día antes del siguiente sangrado. Aproximadamente son 28 días en un ciclo menstrual regular. Habrá sus excepciones, ¿no? Cada mujer tendrá sus excepciones, durante el cual las ondulaciones fisiológicas de las cuatro hormonas. Bueno, ¿qué hormonas son las que se presentan durante el ciclo menstrual? Los estrógenos, la progesterona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ok, ahorita vamos a profundizar un poquito más en estas hormonas y qué efectos tienen en el entrenamiento en la mujer. La duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida varía desde la pubertad. Habrá pues chicas, mujeres que el ciclo menstrual sea a temprana edad o esté un poco retardado, ¿no? También se interrumpe por el embarazo, por la lactancia o patologías particulares. Su regularidad es sensible a factores como el estrés, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas o enfermedades. Entonces, va a variar el ciclo menstrual en la aparición y cuando termine, que sería en la menopausia, iniciando la menopausia, empiezan a haber otras alteraciones en las mujeres hasta que pierden lo que es el ciclo menstrual para ellas. Pero igual, puede ser a diferente edad. Y otra interrupción del ciclo menstrual es el embarazo, la lactancia o alguna enfermedad que tenga, ¿no? Y para que sea regular en las mujeres su ciclo menstrual, hay factores que van a influir mucho. El tipo de estrés, el manejo de estrés, los problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas y enfermedades. Y también es importante mencionar la alimentación. Es clave llevar una buena alimentación para que los procesos hormonales, los procesos fisiológicos tengan un equilibrio. En la parte hormonal haya una homeostasis. Y eso muchas veces nos va a ayudar el ejercicio, nos va a ayudar la alimentación. Bueno, la fase folicular temprana comienza con la menstruación, fase de sangrado, que generalmente dura 4 a 6 días. En esta fase, las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. La fase folicular tardía dura hasta la ovulación y el desbajo de progesterona. Antes de la ovulación hay una disminución en la concentración de estrógenos para promover la ovulación. Finalmente, la fase lútea comienza unas horas después de que el ovocito ha sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona y alcanza su punto máximo a una menor cantidad de estrógeno. Podríamos mencionar tres fases de manera general con subdivisiones. Algunos autores manejan más fases, pero bueno, vamos a hacer una mención de tres fases en general, que sería la fase folicular, que sería del día 1 al día 14. La fase, la ovulación, que sería en medio. La fase lútea, que sería del día más o menos 15 al día 28. Y en cada fase hay subdivisiones. Ejemplo, la fase folicular va a tener la fase temprana, que es del día 1 al día 6, la fase tardía, folicular tardía, que sería del 7 al 14. Lo mismo sería la fase lútea, temprana y tardía, más o menos por semanas. Y en medio, algunos autores, bueno, manejan varios también la fase de la ovulación. Y aquí lo podemos ver la imagen, cómo está. De los 28 días, aquí está la fase folicular, pero esta sería la fase folicular temprana. En medio, aquí está la ovulación, justo en medio. Y fase lútea
temprana y fase lútea tardía. Aquí podemos ver cómo las hormonas en cada fase tienen un nivel de producción mayor o menor. En la primera semana, que es la folicular temprana, las hormonas se encuentran estables, están todas estables. Ahí es el periodo que empieza la menstruación, el sangrado. Después podemos ver que en la segunda fase folicular, la tardía, el aumento es del estrógeno. Aquí empieza a aumentarse casi hasta llegar a la ovulación, pero no llega. Precisamente cuando empieza la ovulación, el estrógeno cae, va de picada y de ahí se mantiene. ¿Qué hormona es la que sube cuando está la ovulación? Aquí está, la luteinizante. Aquí está para la fertilización. Pero igual, pasando la ovulación, cae y se mantiene. La que se mantiene siempre de manera regular en todo el ciclo es la folículo estimulante. Aquí lo podemos ver. La progesterona se mantiene baja en la primera fase folicular, en la temprana, en la tardía, pero se va a ir incrementando en la segunda fase, lútea. Va a ir incrementando en la temprana, pero su pico más alto lo va a llevar a la fase tardía. Y ahorita vamos a explicar qué pasa en el entrenamiento, en el rendimiento de las chicas. ¿Por qué en algunas semanas tienen más fuerza? ¿Por qué en otros no tienen tanta fuerza? ¿Por qué se cansan? ¿Por qué no rinden? Y debemos ajustar nosotros el tipo de entrenamiento para ellas de acuerdo a las fases y también de acuerdo a sus características. Bueno, durante esta fase del ciclo menstrual hay dos hormonas principales que varían en la concentración a lo largo del ciclo menstrual. Progesterona, principalmente producida por el cuerpo lúteo en los ovarios, con contribuciones el embarazo a través de la placenta y en menor medida por las glándulas adrenales. El estrógeno principalmente está producido por los ovarios, con producción adicional durante el embarazo a través de la placenta y en menor medida por las glándulas adrenales y tejidos periféricos. Estas son las dos hormonas que juegan un papel muy importante en el ciclo menstrual y sobre todo en el tema de hoy, que es en el rendimiento deportivo, cómo afecta, cómo esos cambios hormonales pueden afectar en las chicas, en las atletas, y cómo debemos también sacar provecho y trabajarlo a favor, teniendo ese conocimiento para poder mejorar los entrenamientos, pero también para poder recuperarnos. Estrógeno es una hormona con una función anabólica. ¿Qué va a hacer esta hormona? Promueve el crecimiento muscular, incrementa la síntesis de proteína, disminuye el catabolismo proteico, mayor sensibilidad a la insulina, lo cual genera una utilización de hidratos de carbono. Mejora estado de ánimo debido a mayores incrementos de dopamina y serotonina. Reduce el apetito y aumenta la leptina y disminución y mantenimiento de peso. Entonces, tenemos que identificar en qué momento tenemos más alto el estrógeno para dosificar y planificar nuestras cargas de trabajo. Aprovechar ese incremento del estrógeno en el entrenamiento deportivo. Es por eso crucial saber en qué momento tiene su pico más alto y en qué momento baja también. La progesterona, por el otro lado, se ha relacionado con vías catabólicas. Aumento de la temperatura alrededor de 1 a 2 grados. Se utilizan más los ácidos grasos debido a una mayor actividad de alipasa, hormona sensible. Mayor resistencia a la insulina. Disminuye la intensidad del entrenamiento. Se incrementa el apetito e incrementa de peso. Es muy importante ver en qué momento la progesterona sube para también adecuar nuestro entrenamiento. Bueno, el objetivo de ese artículo de trabajo, de este artículo que se hizo una revisión científica, es evaluar la literatura científica que existe sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad para producir fuerza y establecer en qué fase del ciclo menstrual es la más adecuada para aplicar una mayor carga en el entrenamiento de fuerza. Hay que hacer una revisión exhaustiva. Se revisaron varios artículos. Los criterios de inclusión y exclusión fueron estos. En este trabajo se incluyeron estudios relacionados con la producción de fuerza en mujeres,
¿Qué se excluyó? Bueno, aquellos que se centraban en los hombres, se desechó, porque nuestro tema en particular son las mujeres. Se excluyeron estudios con mujeres que tenían un ciclo, que se incluyeron, perdón, estudios con mujeres que tenían un ciclo menstrual natural, por lo que se excluyeron estudios con mujeres preadolescentes, lo que decía yo al inicio, que al inicio las preadolescentes están experimentando y regulándose, ¿no? Lo que es su ciclo menstrual, todavía no se están regulando, se están conociendo, entonces eso no llevaría a una exactitud y un estudio veraz en ellas. Lo mismo que en menopáusicas, premenopáusicas y posmenopáusicas, porque también ya hay una alteración. Además, se incluyeron estudios con mujeres en un ciclo menstrual natural, excluyendo aquellos que involucraban con tratamiento de anticonceptivos, porque estos también nos iban a variar los resultados y no sería confiable el estudio. Aquí entonces se hizo una selección, se descartó, se excluyeron y fueron detectando, bueno, como mencionábamos, las mujeres que tuvieran un ciclo menstrual natural y en ciertas edades. Tipos de estudios recopilados. Se recopilaron estudios experimentales para ese trabajo. Se realizó una búsqueda de estudios desde 1996 en adelante. Tipo de participantes. Buscamos estudios que involucraron a mujeres con un ciclo menstrual, que fueran eumenorreicas y que no tuvieran utilizando ningún tipo de tratamiento anticonceptivo. Bueno, discusión y conclusiones. ¿Qué dio como resultado estos artículos, esta investigación de lo que ya había? Los resultados obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de agarre son muy contradictorios. ¿Qué es la fuerza de agarre? Bueno, es eso que sujeta la mano y los músculos del antebrazo, sujeta algo. Parece que la fase del ciclo menstrual en la que la producción de fuerza de agarre es mayor no estaba completamente definida. En un estudio realizado con deportistas se observaron mejores valores de fuerza durante la fase lútea, lo cual contrastó con qué, con otros resultados con estudios de no entrenadas, donde se obtuvieron mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto genera una duda, ya que la hormona predominante en cada fase era diferente. Además, la preparación física de los participantes puede influir en los resultados, dado que estamos hablando de atletas y de estudiantes. Y fue en diferente grupo la hormona principal en la fuerza de agarre, pero la población también fue diferente. Por otro lado, dos autores, Harvard y Weidau, coinciden en que los mejores valores de fuerza de agarre ocurrieron en la fase de ovulación, en la fase del medio, entre la foliculante y la lútea, donde la hormona predominante era la hormona luteinizante. Sin embargo, al observar el método de evaluación de esta fase, se observa que es diferente en cada estudio. Finalmente, Hansel de Long en su estudio no encontró diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual. Por lo tanto, hay muchas diferencias entre estos estudios debido a la diversidad en el nivel de entrenamiento de las participantes, así como en los métodos de evaluación de las fases y el número de fases evaluados, lo que hace como resultados sean confusos y no del todo fiables. En este caso, hay una conciencia entre los tres estudios, Hansen, Cohen y Miyazaki, que ha registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Datos que coinciden con los obtenidos por Arasi, quienes también no encontraron diferencias en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. ¿Cuál es la fuerza isométrica? Es esa fuerza donde el músculo no se acorta y no se alarga, se mantiene en una sola posición. La articulación no se mueve, se mantiene tenso. No hay alargamiento ni encogimiento del músculo y el rango de movimiento de la articulación se queda estático. Entonces se demostró que la fuerza isométrica se mantuvo durante todo el ciclo menstrual.
Dos estudios han evaluado la fuerza en extremidades inferiores. Romero Moraleda realizó un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes del 1RM, observando solo diferencias con porcentajes del 60 y el 90%, en los cuales se obtuvieron los mejores valores en la fase folicular temprana y tardía respectivamente, coincidiendo la fase folicular tardía por el pico más alto de los estrógenos. Aquí lo que tenemos que ir identificando en qué fase el pico más alto de los estrógenos se presenta, apoyando entonces la hipótesis así propuesta por Smith, que sugiere que se observa valores de fuerza más altos porque los niveles de estrógeno son mayores en la fase folicular. Ya estamos detectando entonces en qué fase los estrógenos se encuentran más altos. Entonces, hay que aprovechar eso en los atletas porque tienen la mayor fuerza en esa fase. Para determinar las fases de ciclo, utilizaron tres tipos de mediciones recomendadas por Van Wyk y Tenan, que permitieron controlar y determinar efectivamente las fases. Resultados que tienen una ligera coincidencia con Charles y Kai Lani, que realizó una prueba de prensa en pierna de 1RM y evaluó un gran número de fases, lo que les permitió obtener resultados más precisos. Los resultados no mostraron grandes diferencias entre las fases, pero los mejores valores se registraron en la fase folicular tardía. Volvemos a lo mismo, coincide con el otro. La fase folicular tardía fue la segunda semana de la fase folicular, que es del día más o menos 7 al día 14, que es donde más se presenta el nivel alto de estrógeno. En cuanto al objetivo principal de este estudio, bueno, se puede concluir que la capacidad para producir fuerza varía en diferentes fases, dependiendo de la prueba realizada, siendo la mayor incertidumbre en la fuerza de agarre, donde no está claro cuál fase produce la mayor fuerza, ya que los resultados son diferentes. Parece que la capacidad para generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual, lo que mencionábamos, se mantiene en todo el ciclo menstrual el tipo de fuerza isométrica. Pero la fuerza máxima está relacionada con la fase folicular donde ocurre el pico de estrógenos más alto. Aquí lo que mencionábamos. Aquí mostramos cómo las hormonas, aquí está la folículo estimulante, se mantiene normalmente regular en todo el ciclo menstrual, como los estrógenos en la primera semana, bueno, en la primera semana todos se mantienen bajos, igual el estrógeno, pero el estrógeno va subiendo en la folicular tardía. Aquí, perdón, en la sí, folicular tardía, donde alcanza su pico más alto en esta etapa, cayendo en la etapa de la ovulación. Y como la ovulación, la hormona luteinizante es la que alcanza el pico más alto. Y cobra aumento la progesterona en la fase lútea. Entonces mencionábamos que la progesterona era la hormona catabólica que la afectaba entonces al entrenamiento. Entonces hay que identificar en qué etapa se presenta mayor para hacer nuestras adecuaciones en el entrenamiento. En cuanto a la contracción máxima voluntaria, se presentaron dos resultados diferentes, lo que genera dudas sobre qué fase genera más de este tipo de fuerza. Creo que el nivel de entrenamiento de los participantes y el método de determinación de las fases influye considerablemente en los resultados, aspectos que deberían estandarizarse para futuros estudios relacionados en el ciclo menstrual. Eso sí fue muy importante. En el análisis se dio cuenta que el tipo de población varió, había atletas y había estudiantes. Las fases que se hicieron fueron en diferentes fases. Y el método de entrenamiento también fue diferente. Entonces, hubo muchas variables que dio como resultado no concluyente una sola conclusión. Por eso sí es muy importante lo que él menciona, estandarizar para un futuro estudio el, población, método y fases. Bueno,
Vamos a dar unas recomendaciones sobre entrenamiento y alimentación según el ciclo. En la fase folicular, mencionábamos, aumenta el consumo de glúcidos y disminuye el consumo de grasas. Recarga de carbohidratos porque los puede procesar mejor, tiene más tolerancia a la glucosa. La fase lútea, por otro lado, incrementa el consumo de ácidos grasos, omegas, y disminuye los carbohidratos porque no tiene mucha tolerancia a la glucosa. Incrementa el consumo de proteínas para evitar el catabolismo, ya que en esta fase recuerden que aumenta la progesterona y era catabólica. Se recomienda incluso más de 2 gramos por kilogramo de peso. Incremento en el consumo de alimentos de bajo índice glucémico para aumentar el consumo, también aumentar el consumo de magnesio, lo mencionábamos, la tolerancia a la glucosa. Entonces es muy importante también dar esas recomendaciones para que nuestra atleta, dependiendo del tipo de la fase que esté viviendo, se hagan los ajustes correspondientes en el plan de alimentación. Bueno, fase folicular temprana, menstruación. ¿Qué pasa en esta fase? Bueno, disminuye los niveles de hemoglobina, de transporte de oxígeno, lo cual aumenta el nivel de fatiga. Cuando está en la menstruación, como tiene pérdidas en el sangrado, eso es lo que pasa. Bajos niveles de inmunidad. En ese tipo de entrenamiento se le llama microciclo de ajuste. Se disminuye el volumen, mayor tiempo de recuperación y el entrenamiento es no llegar al fallo. Está en el periodo donde ella se siente incómoda, se siente con molestia, se siente con dolor. Esto va a variar dependiendo de cada mujer. Habrá mujeres que no sienten tan intenso, tan fuerte los síntomas durante la menstruación, sino previo a ella días antes se empiezan a sentir mal, pero bueno, va a variar de mujer a mujer y tiene que haber esa confianza con nuestra atleta para saber cómo se siente, ya programar incluso nuestro entrenamiento, sabemos que le va a ponerse mal tales días, entonces ajusto mis entrenamientos, o ya sé que cuando le empieza su ciclo no me va a rendir, tengo que ajustar, tengo que cambiar, lo tengo que programar, yo ya tengo que tener el conocimiento de qué pasa, pero también las características de ella, porque va a variar de chicas a chicas. Ella se siente cansada, se siente fatigada. Entonces, hay que entender ese aspecto. Entrenamiento según la fase folicular tardía. Ahí, aquí es donde podemos sacar el provecho de nuestro entreno, donde sacar, mejorar las marcas, mejorar la fuerza, ese plus que se puede dar, porque fisiológicamente nuestras chicas rinden más. Está el aumento de los estrógenos. Ese se le llama microciclo de choque. Incrementa considerablemente la intensidad, se puede buscar el fallo muscular, incrementa el volumen de trabajo, entrenamiento convencional, cargas de fuerza máxima e hipertrofia. Entrenamiento funcional ideal, HIIT, metabólico o neuromuscular. Buscar sensaciones de congestión, metabolismo anaeróbico lactácido y sistemas fosfágenos. Estamos hablando anaeróbico, totalmente, de alta intensidad y breve duración. Aquí, esta carga de trabajo, las intensidades y el volumen es algo fuerte, pero según la fase, según hormonalmente, puede soportarlo, porque los estrógenos están en su punto más alto. Entonces, debemos aprovechar ese beneficio que nos da hormonalmente su periodo. Ella se va a sentir con más ganas, con más energía, más motivada, pero también hay que saber dosificarnos y no excedernos. Hay que tener ese ojo clínico, preguntarles cómo se siente, cómo están, pero en general en esta fase, en esta etapa, ellas pueden rendir más. Fase lútea temprana. Bueno, aquí es un microciclo de carga. Altos niveles de relaxina, lo cual incrementa la deformación en los tejidos blandos. Ojo con esto, los ligamentos. Incrementa entre 3 a 4 veces el riesgo de lesión, por lo cual extremar cuidado por no llegar al fallo y reducir las cargas de impacto. La relaxina, ¿qué es esto? Una hormona que se desempeña un papel crucial en el sistema reproductivo femenino, pero como el nivel está alto, ¿qué pasa? Que incrementa la deformación en los tejidos blandos, en los ligamentos. Entonces hay 3 veces a 4 más un riesgo de una lesión. ¿Qué se recomienda en esta fase? Bueno,
no los saltos, no los de alto impacto, no las cargas excesivas, no rangos de movimiento muy mayores. Se recomienda hacer ejecución de la técnica perfecta, un peso para que la técnica sea perfecta y no caigamos en una lesión. Si hacemos una técnica mala con algo de peso, con un salto, podemos hacer que se lesionen sus ligamentos. Entonces es muy importante determinar que en esa etapa todavía anda con energía, se siente bien, pero los niveles de relaxina incrementan la deformación de los tejidos blandos. Hay que tener cuidado y aquí basarnos mucho en la técnica. Fase luteal tardía, microciclo de descarga, disminuir la intensidad, mantener el volumen, mantener la recuperación y no llegar al fallo. Aquí tenemos lo que mencionaba, algunas chicas, ¿qué pasa? Que sienten los síntomas en esa semana más que en la menstruación. Es como la previa. Entonces se sienten mal, incómodas, con dolor, cambios de humor, pero porque en sus características a ellas les pega más esta fase que la propia de la menstruación. Entonces, por eso también se tiene que hacer una descarga, entrenamiento más suave, disminuir la intensidad, le das más tiempo de recuperación, no llegas al fallo, ¿ok? Los trabajos de flexibilidad son importantes, recuperativos, descargas, o los entrenamientos regenerativos que también se les llama. Bueno, por mi parte es todo. Espero esta sesión, esta clase que se trabajó, cómo el ciclo menstrual influye en el entrenamiento de las mujeres, en el rendimiento deportivo y cómo saber eh, utilizar a favor y prevenir alguna lesión con las chicas, pero sobre todo es importante la comunicación con ellas, esa confianza para conocer sus características, cómo, cómo se sienten, si, si se alimentan bien, si duermen bien, la motivación es muy importante, el aspecto psicológico también es muy importante, pero también en este caso es lo fisiológico, debemos tener conocimiento de que en diferentes fases, diferentes semanas de su ciclo menstrual, nosotros podemos sacar provecho de nuestro entrenamiento, pero también saber que si no lo hacemos correctamente la podemos descuidar. Por mi parte es todo, muchas gracias.